Bueno, muy buenos días. Ya esperamos 8 minutos para darle inicio a la clase del día de hoy. Nuestro tema es independencia de Estados Unidos. También hablaremos de las causas de la independencia y el motín del té de Boston. Ricardo, No, de mí. para que me ayudes con la lectura. Tengo que leerme. Sí, La, buenos días, Mayra. las 13 colonias de América del Norte tenían para la segunda mitad del siglo XVIII una población de cerca de 2 millones de personas, 1,5 millones de blancos y medio millón de esclavos africanos. Los indios no eran parte de la sociedad, al contrario, eran considerados enemigos. Muchas gracias. Seguimos con la causa de la independencia de Estados Unidos, Mayra, Dígame, profe. para que me ayudes con la lectura de causas de la independencia de Estados Unidos. Le lleva la llevadera relación de las colonias con Bra- Bretaña se resquebrajó a causa del intento de la corona británica de extraer más impuestos. Esto generó descontento, pues los colonos, colon- colon- colonos no terminan representantes en el de parámetro de Londres que hicieron oír su posición. Entonces un grupo de intelectuales empezó a reclamar que sin representación no hay imposición. Es decir, sin trato igual no pagarían impuestos. Esta inconformidad se agravó tras la Guerra de los 7 años de Inglaterra contra Francia. Sí, yo no me acuerdo. ¿Cuáles son los resultados? Manu. 1748 y 1756, en la que los habitantes de las colonias colaboraron con tropas y victu- vituallas para, Vituallas. vituallas, para que los ingleses pudieran apoderarse de todas las tierras francesas en América del Norte, pero trató al contrario. Inglaterra respondió subiendo los impuestos al azúcar, al té y y a los trámites. Desde mediados de 7060, grupos de colonos coincidi- coincidían en que o se cambiaban la relación o se superaban del dominio de Gran
Bretaña. Ya muy bien, muchas gracias con la lectura. Necesito que enciendas la cámara, me había olvidado decirte. Mayra, necesito que enciendas la cámara. Pero un ratito, profe. Ya. Entonces seguimos con... ¿Qué entendiste, Ricardo, con lo que acabó de leer tu compañera sobre la independencia de Estados Unidos y las causas de la independencia? Que hubo inconformidad. Ya, esa sería una causa. A ver, sigamos. La independencia de los Estados Unidos había sido un proceso por el cual en ese entonces las 13 colonias británicas en América del Norte se habían separado de la Gran Bretaña y también se habían establecido como una nación muy independiente. Los Estados Unidos de América, entonces ese proceso había culminado con la firma del Tratado de París. En ese entonces eran los años 1783. Había sido reconocido formalmente la independencia estadounidense. Entonces, ¿cuáles serían las causas de la independencia de Estados Unidos? Primero había sido el descontento colonial, que las colonias americanas estaban descontentas con las políticas económicas y también fiscales impuestos. Otra causa sería la falta de representación, que las colonias no tenían representación en el Parlamento británico y también se tenían marginados en la toma de decisión política. Otra causa sería la influencia de la Ilustración, como la defensa de los derechos naturales, la soberanía popular. En ese entonces habían influido mucho en el pensamiento de los líderes coloniales. Entonces, esas serían las causas de la independencia de Estados Unidos, el descontento colonial, la falta de representación y la influencia de la Ilustración. Ricardo, dime una causa de la independencia de Estados Unidos. Ricardo, No, escuche, dígame, ¿qué pasa? una causa de la independencia de los Estados Unidos. La inconformidad. Sí, estaban descontentos en sí. Otra sería la influencia. Entonces, el desarrollo en ese entonces de la guerra de independencia que había empezado en los años 1775 y 1783 había culminado. Las tensiones en ese entonces con las colonias y la Gran Bretaña tenían una escala de un conflicto armado, que era conocido como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Y después, el 4 de julio de 1776, había iniciado el segundo Congreso, donde adoptó la Declaración de la Independencia, proclamando la independencia de las 13 colonias. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la independencia de Estados Unidos? En ese entonces, el nacimiento de los Estados Unidos marcó la independencia de una nueva nación basada en los principios de la libertad, la igualdad y la soberanía popular.
Otra consecuencia de la independencia de los Estados Unidos fue la influencia en otros movimientos independentistas. Que la independencia de Estados Unidos inspiró movimientos similares a otras partes del mundo, especialmente en América Latina. Otra consecuencia era el desarrollo político y económico, que la independencia había impulsado el desarrollo político e económico de Estados Unidos, que se convirtió en ese entonces una potencia, se podría decir, mundial. Entonces, ¿qué entendemos con la independencia de los Estados Unidos? Que fue un proceso histórico que marcó el fin del dominio británico en América del Norte y el nacimiento de una nueva nación basada en ideales, la libertad y el autogobierno. Entonces, ¿qué entendemos? Que marcó el fin del dominio británico en América del Norte y dio inicio a una nueva nación. ¿Está entendido hasta ahorita? Ya. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la independencia de los Estados Unidos? En ese entonces había sido un hito en la lucha por la libertad y la democracia. Había sentado las bases para la creación de la nueva nación más poderosa del mundo. Entonces, esa declaración fue un momento muy crucial en la historia de la humanidad, ya que había marcado el comienzo de una era de libertad y democracia que ha influido en todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue la importancia de la independencia de Estados Unidos, Ricardo? Profe, ha jugado un La, papel crucial a nivel mundial. la lucha por la libertad y la democracia. ¿No? Sí, correcto. Sigamos con el motín del té de Boston. Ricardo, ¿no me escuchas? Mayra, ¿me ayudas con la lectura? Mayra, Ricardo, Mande, profe, ¿me ayudas con la lectura? del montín. Sí, el motín del té de Boston. Ya. El motín del té. Una serie de manifestaciones pacíficas sobre todo un bastón, la capital colonial. No tuvieron eco. Eso llevó a un grupo de descontextos a formar una sociedad secreta. Los hijos de la libertad, Sons of Liberty, que asaltaron disfrazados de indios a tres naves de la East India Company que habían llegado de Bretaña con un gran cargamento de té. Era el 16 de diciembre del 1773. Atrás
tras capturar a los trip- a los tres tripulantes. Tiraron por la borda más de 300 342 barriles, con un total de 45 toneladas de té que se unieron irremisiblemente. Esto es lo que se conoce como el mo- motinel té de Boston. Muchas gracias, Mayra, por la lectura. Entonces, había sido una protesta contra el impuesto al té, en ese entonces sin representación en el Parlamento británico y contra el monopolio de la compañía de las, como dice aquí, Indias Orientales. Entonces, esas anteriores leyes impusieron aranceles a las diversas importancias de la colonia. Entonces, ¿cuánto tiempo duró el motín de té? Había empezado el 16 de diciembre de 1773, alrededor de 60 hombres que habían abordado tres barcos en el puerto de Boston. Se había envuelto con mantas sobre los hombros y untado pintura y hollín en sus caras. En 2, más o menos, o 3 horas, subieron cofres a las cubiertas, lo abrieron con anchas y vaciaron su contenido. Entonces, más o menos duró 2 o 3 horas el motín del té. Y por último, ¿qué consecuencias tuvo el motín del té? Como les estaba diciendo, había empezado el 16 de diciembre de 1773, que había tenido un lugar del motín del té en Boston. Este hecho había sido una propuesta contra los impuestos de las importantes provenientes de la Gran Bretaña, como el inicio del proceso de independencia que llevó a las 13 colonias a formar los Estados Unidos de América. Entonces, ¿qué entendemos? Que el motín del té de Boston más o menos solo había durado 3 horas para desembalsar todo lo que tenían ahí. Entonces, Mayra, ¿qué entendemos con las causas de la independencia de Estados Unidos y con el motín del té de Boston? ¿Qué entendemos con el tema del día de hoy? Mande, Mayra, profe. ¿qué entendemos con el tema del día de hoy? Puede repetir, profe, por lo que están haciendo hoy aquí. ¿Qué entendemos con el tema del día de hoy? ¿De El qué se motín de trataba? té que se lo habían robado unos indios y hijos de Berta. Y con las causas de la independencia de Estados Unidos. Es que la relación de los coloniales con Gran Bacteria no se llevaban casi. Ricardo, Ricardo, Mande, Miss. ¿qué entendemos con las causas de la independencia de Estados Unidos? ¿Ya me escuchas o todavía no? Ahí sí. ¿Qué entendemos con las causas de la independencia de Estados Unidos?
Nada. A tener a la guerra, mis. ¿Qué más? Ay, la, la, fal- la falta de representación, mis. Y con respecto al motín del té de Boston, Eso no escuché bien, eso me había dañado. ¿No? y con referencia a la clase del día de hoy con la independencia de Estados Unidos. Que fue una guerra armada por parte de la revolución, mis, en el siglo XVIII. Ya, muy bien.